Hola, muy buenos días. Continuamos con nuestro hábito de la lectura. Ya vamos en el día 12 y el capítulo de hoy es el capítulo 10, que es El carácter protege tu talento. Recuerden dejarme en los comentarios con qué se quedan, qué es lo que van a poner en práctica, cuál es el área de oportunidad que van a atacar con esto que vamos a aprender el día de hoy. Y bueno, pues son las 5:59 de la mañana y vamos a comenzar. Recuerden que se queda grabado para que lo puedan escuchar y déjenme ahí sus comentarios, compartan porque es información súper valerosa. No hay nada más que leer, sino que también es estudiar y ponerlo en práctica. ¿Ok? Bueno, comenzamos. 10. El carácter protege tu talento. Muchas personas con talento logran colocarse en primer plano, pero lo que han ignorado es desarrollar un carácter firme. Raramente se mantienen allí por mucho tiempo. La ausencia de un carácter firme con el tiempo arruina el talento. ¿Por qué? Porque las personas no pueden escalar más allá de las limitaciones del carácter. Las personas talentosas a veces son tentadas a tomar atajos. El carácter previene eso. Las personas talentosas pueden sentirse superiores y esperar privilegios especiales. El carácter les ayuda a no hacerlo. Las personas talentosas son elogiadas por lo que los demás ven en ellas. El carácter desarrolla lo que está dentro de ellas. Las personas talentosas tienen el potencial de ser personas que marcan la diferencia. El carácter marca la diferencia en ellas. Las personas talentosas con frecuencia son un regalo para el mundo. El carácter protege ese regalo. A lo que respecta al talento, no todo es como lo ve el observador casual. A veces lo que parece ser un gran éxito no lo es, y con el tiempo la verdad surge. Ese fue el caso del Dr. Hwang Woo-suk. Fuerte en la superficie. En el año 2004, la revista Time publicó su lista anual de personas importantes. En su edición especial, entre las personas citadas se encontraba Hwang Woo-suk. El artículo que se encontraba junto a su foto decía: como veterinario de profesión, Hwang comenzó a investigar la clonación con propósitos prácticos. Quería crear una mejor vaca, pero su trabajo no se quedó en el granero. Hwang y su equipo de la Universidad Nacional de Seúl fueron los primeros en donar embriones humanos que produjeran células madres que algún día pudieran curar incontables enfermedades. Aunque tal investigación causaba dudas éticas, Hwang había probado que la clonación humana ya no es solo ciencia ficción, sino un hecho de la vida. El reconocimiento por la revista Time fue uno de los muchos honores y adulaciones que recibió Hwang. Él tenía una historia de éxito increíble. Creció en una montaña pobre en el sur de Corea. Hijo de una viuda, trabajó en una granja durante sus años escolares. Después de recibir su diploma como veterinario, le aconsejaron que se hiciera médico. Pero él tenía otra visión. Quería crear una vaca genéticamente superior para su nación. Obtuvo su doctorado en medicina veterinaria y después de un par de años de practicar como veterinario entró en el campo de la investigación científica. Su talento era increíble, su motivación notable. Ambas cosas lo llevaron hasta el profesorado de la Universidad Nacional de Seúl. Fue allí donde obtuvo por primera vez la atención de la comunidad científica. En 1999 anunció que había logrado clonar una vaca. Se convirtió en una celebridad nacional en Corea del Sur, pero consiguió una impresión mucho más grande a principios del 2004 cuando anunció que había logrado crear células madres embrionarias humanas por medio de la clonación. Hasta ese momento, la mayoría de los expertos del mundo creían que la donación de cualquier clase de primate sería imposible por la complejidad de la estructura genética. Hwang apoyó su anuncio a los medios de comunicación con la publicación de un artículo con una revista científica prestigiosa. En el año 2005, Hwang anunció descubrimientos adicionales y los publicó también. Además anunció que él había donado exitosamente a un perro. Además anunció que él había clonado exitosamente a un perro al cual llamó Snoopy.
Juan se convirtió en una celebridad internacional entre los científicos y un héroe nacional en Corea, donde llegó a ser uno de los favoritos del presidente de esa nación. Era considerado como uno de los expertos principiantes en células embrionarias del mundo. Ya tenía puestos prestigiosos como el de POSCO, Compañía de Acero Pohang, y el profesorado en la Universidad Nacional de Seúl. Obtuvo el nombramiento para dirigir el Centro de Células Embrionarias del Mundo, el título de supremo científico dado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corea, y la creación de una estampilla postal en su honor que mostraba un hombre en una silla de ruedas levantándose y caminando como resultado de su investigación. Recibía el equivalente a millones de dólares en apoyo financiero por su trabajo. Su talento y su gran esfuerzo habían valido la pena. Se encontraba en el pináculo de su carrera y era uno de los científicos más respetados del mundo. Preguntas. Poco después de una sombra cayó sobre el trabajo de Juan. Un científico estadounidense con quien Juan había publicado su investigación de células embrionarias anunció súbitamente que no colaboraría más con Juan. Dijo que la razón era su preocupación acerca de la forma en que habían sido recolectados los óvulos de las donantes durante el trabajo de Juan. Poco después, otro colega de Juan, Roh Sung-il, admitió que había recolectado óvulos de sus investigadoras más jóvenes y que les había pagado a algunas de las donantes, siendo ambas cosas violaciones éticas. Había preocupación por la posibilidad de que las donantes habían sido obligadas. Juan dijo que él no sabía de esto hasta que después de que sucedió y que luego no quiso identificar a las investigadoras como donantes de óvulos para proteger su privacidad. A pesar de estas preocupaciones éticas, el apoyo para Juan se mantuvo alto. En Corea del Sur, las personas que lo criticaban con frecuencia no eran consideradas patriotas. Hubo varias concentraciones apoyando al científico. El presidente de Corea, Roh Moo-hyun, que siempre había apoyado a Juan, dijo: "No es posible ni deseable prohibir la investigación solo porque haya preocupaciones de que eso puede llevar a una dirección que no parezca ética. Y los políticos tienen la responsabilidad de administrar las controversias bioéticas, no de entrometerse en una investigación y progreso sobresaliente. Lo que le importaba más a las personas era que había habido un descubrimiento científico". Sin embargo, aunque la mayoría de sus compatriotas lo apoyaban, un grupo de jóvenes científicos coreanos se mostraban escépticos acerca de los descubrimientos, y un programa de televisión de investigación de Corea similar a 60 Minutos en Estados Unidos criticó los métodos de investigación de Juan y cuestionó su trabajo. Como respuesta, Juan ofreció renunciar todos sus puestos oficiales, pero se defendió diciendo: "Estaba cegado por el trabajo y por mi deseo de lograr una meta". Aún en diciembre de 2005, Juan insistió que él había actuado así sencillamente para proteger la identidad de las donantes de óvulos. Un mes después, la verdad salió a la luz. La historia verdadera. Las cosas comenzaron a revelarse cuando una revista que había publicado uno de los artículos de Juan se retractó del artículo, y la Universidad Nacional de Seúl creó un panel para investigar el trabajo de Juan. El 10 de enero de 2006, el panel anunció una conclusión asombrosa. Juan había fabricado toda su investigación de células embrionarias. Luego sugirieron otros reportes diciendo que Juan había forzado a una de las investigadoras a donar sus propios óvulos después de que ella accidentalmente había traído varios platos Petri que contenían óvulos de otras donantes. También hubo preguntas de cómo habían gastado 2.6 millones de casi 40 millones que recibió. El 12 de mayo de 2006, Juan fue acusado de malversación de fondos y de violaciones a las leyes bioéticas. ¿Había dicho Juan la verdad respecto de algo? ¿Había alguna evidencia de que el científico realmente tenía talento? ¿Todas sus declaraciones eran falsas?
No, después se supo que dijo la verdad acerca de un descubrimiento, la clonación de Snoopy. Juan y su equipo habían sido los primeros en haber clonado un perro, pero lo demás no era cierto. ¿Qué sucedió que Juan Wu-suk, su talento lo había decepcionado? No, él tenía suficiente talento. Lo que le falló fue su carácter. Como era débil, ignoró proteger su talento. Y ahora su talento, sin importar lo grande que fuera, era irrelevante. Su carrera había acabado. Los componentes del carácter. Las personas son como los icebergs. Hay mucho más de lo que salta a simple vista. Cuando miras un iceberg, solamente 15% de él es visible. Así es el talento. El resto, su carácter, está bajo la superficie escondido. Es lo que piensan y nunca comparten con los demás. Es lo que hacen cuando nadie les está viendo. Cómo reaccionan ante un tráfico terrible y otras agravantes diarias. Cómo manejan el fracaso y el éxito. Entre más grande es el talento, mayor es la necesidad de tener un carácter fuerte, debajo de la superficie que lo sostenga. Si son demasiado pesadas con el talento, es muy probable que se metan en problemas, tal como le pasó al Dr. Huang. Tim Elmore, quien trabajó para mí muchos años y es fundador y presidente de Growing Leaders, fue la primera persona a quien le escuché comparar el carácter con un iceberg. Cuando habla con los estudiantes universitarios, con frecuencia les dice algunos detalles poco conocidos acerca del infame hundimiento del Titanic. El inmenso barco recibió 5 advertencias de iceberg la noche fatal del 14 de abril de 1900. Cuando llegó el sexto mensaje durante las primeras horas de la madrugada, cuando los iceberg, cuidado con los iceberg, el operador de telégrafo respondió, cállate, estoy ocupado. Esas fueron sus últimas palabras antes de que todo sucediera. 30 minutos después, la gran nave, aquello cuyo capitán dijo que ni Dios podía hundirla, se estaba hundiendo. Subestimaron el poder del iceberg y sobreestimaron su propia fuerza. Una descripción exacta de muchas personas en la actualidad. Nadie puede esperar tener éxito sin un carácter fuerte debajo de la superficie que proteja el talento y lo sostenga durante los tiempos difíciles. El carácter nos sostiene sin importar qué tan fuerte sea la tormenta. O para ponerlo de otra forma, tal como me lo dijo hace poco David McLennan, el carácter es el pedestal que determina cuánto peso puede aguantar una persona. Si el carácter es del tamaño de un mondadientes, solo puede sostener una estampilla. Si el carácter es tan grueso como una columna, puede sostener un techo. Entonces, ¿de qué se compone el carácter? Si le preguntas a una decena de personas, obtendrás una decena de respuestas. Creo que se resume en 4 elementos. 1. Autodisciplina. 2. Valores medulares. 3. Sentido de identidad. 4. Integridad. Consideremos cada uno de ellos. 1. Autodisciplina. Al nivel más básico, la autodisciplina es la habilidad de hacer lo que es correcto, aun cuando uno no tenga ganas de hacerlo. Los líderes sobresalientes en la historia han comprendido esto. El filósofo griego Platón afirmó, la principal y mejor victoria es conquistar el ego. Las victorias más grandes son las internas. Oswald Sanders, autor del libro sobre liderazgo que impulsó mi jornada personal como líder, liderazgo espiritual, escribió que el futuro se encuentra con la persona disciplinada. Dice que sin autodisciplina, los otros talentos del líder, sin importar lo grande que sean, nunca lograrán el máximo de su potencial. Eso es cierto no solo con respecto a los líderes, sino también en cualquiera que quiera alcanzar su potencial. El talento por sí solo nunca es suficiente. Una persona debe tener talento y carácter.
La batalla de la autodisciplina se gana internamente. El escalador montañista Sir Edmund Hillary dijo: no son las montañas lo que conquistamos, sino a nosotros mismos. Uno de mis placeres en la vida es el golf. Sin embargo, me gustaría que mi talento combinara con mi pasión. Tuve el privilegio de jugar en el campo de golf East Lake en Atlanta, en la casa del legendario Bobby Jones, considerado por algunos el mejor jugador del golf de todos los tiempos. El club está lleno de fotografías de él jugando y con muchos de sus trofeos de campeonato. No obstante, muchas personas no saben que la victoria más significativa de Jones fue consigo mismo. Jones comenzó a jugar golf cuando tenía 5 años y ganó su primer torneo a los 6. A los 12 años, él ganaba torneos en contra de adultos, pero Jones tenía su temperamento. Su apodo era lanzador de palos. Un anciano llamado Abuelo Bart, que se había jubilado del golf pero trabajaba en la tienda, reconoció el talento de Jones y sus problemas de carácter. Después de que Jones terminara la tercera ronda del campeonato de aficionados de Estados Unidos, el anciano le aconsejó: Bobby, tú eres lo suficientemente bueno como para ganar este torneo, pero nunca ganarás hasta que puedas controlar tu temperamento. Cuando pierdes un tiro te enojas y pierdes. Jones dominó su temperamento y ganó su primer abierto de Estados Unidos cuando tenía 21 años. El abuelo Bart solía decir: Bobby tenía 14 años cuando dominó el juego de golf, pero tenía 21 años cuando se dominó a sí mismo. El teólogo y orador inglés Henry Parry Lyndon dijo: lo que hagamos en una gran ocasión probablemente dependerá de lo que ya somos, y lo que somos será el resultado de los años previos de autodisciplina. El primer paso para un carácter firme es conquistar el ego. 2. Valores esenciales. Nuestros valores esenciales son los principios por los que vivimos diariamente. Define lo que creemos y cómo vivimos. Deberíamos escribir nuestros valores esenciales para que sean un faro que podamos usar para guiarnos. Una de las personas que admiro es John Wooden, exentrenador del Salón de la Fama del equipo de básquetbol de la UCLA. Cuando él se graduó de la primaria a los 12 años, su padre le dio un credo de 7 frases. Estas son: 1. Sé real contigo mismo. 2. Ayuda a los demás. 3. Haz que cada día sea una obra de arte. 4. Bebe profundamente los buenos libros, especialmente la Biblia. 5. Convierte la amistad en un arte. 6. Construye un refugio para los días lluviosos. Y 7. Ora a Dios pidiendo guía y da gracias por tus bendiciones cada día. Había leído ese credo antes y cuando me reuní con el entrenador Wooden le pregunté acerca de él. Sentado en un restaurante sacó una copia que traía en su bolsillo y me la enseñó. Por supuesto ya lo había memorizado, no tenía que llevar una copia con él, pero lo había hecho su práctica diaria. Más importante aún, siempre lo ha llevado en su corazón y se esfuerza por vivirlo cada día. El filósofo suizo Henry Friedrich Amiel dijo: el hombre que no tiene vida interna es esclavo de sus alrededores. Los valores esenciales le dan orden y estructura a la vida interna del individuo, y cuando esa vida interior está en orden, una persona puede atravesar casi todo lo que el mundo lanza a su paso. 3. Un sentido de identidad. En lo que respecta al carácter, cada uno de nosotros debe responder la pregunta crítica: ¿quién soy yo? La respuesta frecuentemente nos provee la motivación para practicar la autodisciplina. Es fundamental para identificar los valores esenciales y para establecer una seguridad emocional. Nuestro sentido de seguridad o la falta de él frecuentemente motiva lo que hacemos. El novelista estadounidense Hawk Horn reconocía esta verdad: ningún hombre puede mantenerse por un tiempo considerable usando una cara ante sí y otra ante los demás.
sin que finalmente se confunda de cuál es la verdadera. ¿Cómo te identificas a ti mismo? ¿De dónde surge tu valor personal? ¿Cuál es tu motivación y lo que respecta al dinero y al poder? Si vives con un complejo internamente, ¿crees que no tienes un valor intrínseco? O si te miras como una víctima, tendrás una perspectiva distorsionada de ti misma y de tus alrededores. Eso impacta tu carácter, sin importar cuánto te esfuerces. No puedes comportarte consecuentemente en una forma que sea incongruente a cómo te ves a ti mismo. Por eso es esencial tener un sentido adecuado y correcto de identidad. Parafraseando a la autora Ruth Barton, las personas van a fracasar si visualizan lo que quieren hacer antes de averiguar qué clase de personas deben ser. 4. Integridad. El componente final de un carácter firme es la integridad, la cual se alinea con los valores, los pensamientos, los sentimientos y las acciones. Las personas que poseen coherencia que surge de una integridad firme son muy convincentes. En su libro El escándalo americano, Pat Williams cuenta la historia del viaje de Mahatma Gandhi a Inglaterra para hablar ante el Parlamento. El gobierno británico se había opuesto a la independencia hindú y Gandhi, uno de los proponentes, con frecuencia había sido amenazado, arrestado y encarcelado como resultado de ello. Gandhi habló elocuentemente y apasionadamente por casi 2 horas y después de todo el lugar se puso de pie para ovacionarlo. Después un reportero le preguntó al ayudante de Gandhi cómo el estadista hindú había podido dar tal discurso sin usar notas. «Usted no conoce a Gandhi», respondió Desai. «Mire, lo que él piensa es lo que siente es lo que dice es lo que él hace. Lo que Gandhi siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace son la misma cosa. Él no necesita notas». Cuando los valores, los pensamientos, los sentimientos y las acciones están alineados, una persona se enfoca y su carácter se puede representar visualmente de esta forma. Valores, pensamientos, sentimientos, acciones. Sin embargo, cuando sus componentes no están alineados, se crea una confusión y un conflicto total. Entonces los valores van para un lado, los pensamientos para el otro lado, los sentimientos para otro lado y las acciones, ni se diga, para otro lado. Desarrollar el talento sin desarrollar el carácter es un camino sin salida. Nunca llevará a las personas donde quieren ir. Las vidas de las personas tienen mucho talento, pero poco carácter. Siempre se desequilibran. Las vidas de las personas que tienen mucho talento, pero muy poco carácter, siempre se desequilibran. Un estudio conducido por Korn Ferry International y la Escuela de Administración de la UCLA les pidió a 1.300 ejecutivos que identificaran el rasgo principal que se necesitaba para aumentar la efectividad de un ejecutivo de negocios. Lo primero fue la integridad. En segundo lugar, una preocupación por los resultados y la responsabilidad quedó en tercer lugar. Lo que es cierto para la junta directiva es cierto para un salón de clases, la sala, la cocina o el gimnasio. Si quieres que el talento te lleve lejos, necesitas proteger tu talento con integridad. El carácter comunica. La elección de desarrollar un carácter firme puede que no sea la más importante para aprovechar al máximo tu talento, pero ciertamente es lo más importante para que no realices el mínimo de tu talento. Uno no puede subestimar su impacto. El empresario Roger Babson, quien fundó la Universidad Babson y la Universidad Internacional Weaver, afirmó: «Un parámetro de carácter es mucho más importante que un parámetro de oro. El éxito de todos los sistemas económicos depende de líderes justos y de gente justas. Al final, nuestro futuro depende de nuestro carácter nacional, o sea, si nuestra mentalidad es espiritual o material». Espero haber sido claro.
El carácter crea un fundamento sobre el cual la escritura de un talento y de tu vida puede ser edificada. Si hay rupturas en este fundamento, no puedes construir mucho. Es por eso que debes primero desarrollar la parte interna antes de lograr algo en la parte externa. Pero por una vez has desarrollado un carácter firme. Pero una vez que has desarrollado un carácter firme, eso hace más que proveer una plataforma para tu éxito personal. El provecho máximo de tu talento también impacta a los demás y te permite edificar con ellos. El carácter hace eso mediante lo que comunicas a las personas. 1. El carácter comunica consecuencia. La antropóloga cultural Margaret Mead dijo: lo que las personas dicen, lo que las personas hacen y lo que las personas dicen que hacen son cosas eternamente diferentes. Esa es una verdad respecto a las personas que viven sin carácter, sin integridad. Tales personas comunican confusión a los demás. Podrán decir lo que quieran, pero sus acciones determinan el mensaje que recibimos. Fue el poeta y filósofo Ralph Waldo Emerson quien dijo: tus acciones resuenan tan fuerte que tus acciones resuenan tan fuerte en mis oídos que no puedo escuchar lo que dices. Asombrosamente, existen personas que promueven estas inconsistencias. El diseñador Ralph Lauren fue criticado diciendo: el kit de identidad de una persona reside en los adornos que acompañan a la persona, no en la persona misma. Uno no necesita ser leído siempre y cuando uno esté rodeado de libros. Uno no necesita tocar el piano siempre y cuando tenga un piano. En otras palabras, uno puede ser quien quiera ser, o dicho mejor, uno puede parecer que es quien quiera uno ser. Aunque no pueda hacer una impresión por medio de las cosas que le rodean, la verdadera persona siempre surgirá al final. Las impresiones son como sombras que desaparecen cuando una luz lo suficientemente fuerte brilla en ellas. El carácter es el artículo genuino y entre más luz caiga sobre él, más detalles puedes ver. El carácter muestra si quién eres y quién aparentes ser son una y una misma persona. Y eso, de acuerdo con el filósofo Sócrates, es la primera clave para la grandeza. 2. El carácter comunica las elecciones. Al principio de este capítulo mencioné que Bobby Jones necesitó vencer su temperamento para triunfar en el golf. No solamente hizo eso, sino que se convirtió en un modelo de deportividad y de carácter. Ambas cosas pueden verse en su juego. Durante las eliminaciones finales del Abierto de Estados Unidos, la pelota de Jones se detuvo en un sitio áspero, muy incómodo. Mientras se preparaba para hacer su tiro, accidentalmente hizo que la pelota se moviera. Inmediatamente se volvió a los árbitros y anunció el error. Los árbitros discutieron la situación entre ellos. No habían visto la pelota moverse, tampoco nadie de la galería. Así que lo dejaron a decisión de Jones, si él quería aceptar los tiros de penalización, y así lo hizo. Más adelante, cuando un árbitro elogiaba a Jones por su alto nivel de integridad, Jones respondió: ¿se le elogia a un ladrón por no robar un banco? No, por supuesto que no. Así es como el juego de golf debería de jugarse siempre. Jones perdió el juego ese día por un solo tiro de diferencia, pero no perdió su integridad. Su carácter fue tan bien conocido que el premio de la Asociación de Deportistas de Golf de Estados Unidos llegó a ser nombrado el premio Bob Jones. Es una paradoja interesante. Nuestro carácter crea nuestras elecciones. No obstante, nuestras elecciones crean nuestro carácter. La autora y oradora Margaret Jensen comentaba: el carácter es la suma total de todas nuestras acciones diarias.
Nuestro carácter de hoy es el resultado de nuestras elecciones de ayer. Nuestro carácter de mañana será el resultado de nuestras elecciones de hoy. Si deseas cambiar tu carácter, cambia tus acciones. Día a día, lo que pienses, lo que escojas, lo que hagas, en eso te convertirás. Una vez que conozcas el carácter de una persona, comprenderás sus elecciones y hasta podrás predecir en qué se convertirá. 3. El carácter comunica influencia. Actualmente muchas personas intentan demandar el respeto. Creen que la influencia les pertenece simplemente porque tienen posición, riqueza o reconocimiento. Sin embargo, el respeto y la influencia se ganan con el tiempo y son edificadas y sostenidas por el carácter. La influencia se basa ante todo en el carácter. El general del ejército de Estados Unidos, Jane Lewin Collins, afirmó: sin importar lo brillante que un hombre pueda ser, nunca engendrará confianza en sus subordinados y sus socios si le falta honestidad y valor moral. He enseñado liderazgo por 3 décadas y he escrito muchos libros sobre ello. Durante ese tiempo he intentado ayudar a las personas a desarrollar las habilidades que les benefician como líderes. Sin embargo, todas las habilidades del mundo no le ayudarían a alguien cuyo carácter está defectuoso. Los líderes experimentados comprenden esto. El autor Stephen Covey escribe: si intento utilizar estrategias y tácticas de influencia humana para hacer que las personas hagan lo que yo quiero, trabajen mejor, sean motivadas a apreciarme y apreciarse a ellos mismos, pero mi carácter está fundamentalmente defectuoso, marcado por la duplicidad o falta de sinceridad, entonces a la larga no podré tener éxito. Mi duplicidad engendrará falta de confianza y todo lo que haga, aun cuando use las llamadas técnicas de buenas relaciones humanas, será percibido como manipulación. Sencillamente, no importa qué tan buena sea la retórica o las intenciones, si hay poca o ninguna confianza, no hay fundamento para un éxito permanente. El carácter no puede ser heredado, no puede ser comprado, es imposible pasarlo y no puede ser tocado físicamente. Puede ser desarrollado, pero solo lentamente. Y sin el carácter uno no puede dirigir a los demás. 4. El carácter comunica longevidad. Si quieres saber cuánto tiempo se necesita para llegar a la cima, consulta un calendario. Si quieres saber cuánto tiempo se necesita para caer al fondo, utiliza un cronómetro. El carácter se determina por lo que sucede después. Los sueños se rompen, las posibilidades se pierden, las organizaciones se desmoronan y las personas sufren cuando las personas no tienen un carácter que proteja su talento. El carácter provee la oportunidad para la longevidad en cualquier carrera, relación u objetivo digno. El autor y pastor Miller escribió: lo único que regresa de la tumba con los dolientes y rehúsa ser enterrado es el carácter de un hombre. Es cierto, lo que un hombre es lo que sobrevive, nunca puede ser enterrado. Si quieres que el talento te dure y si deseas dormir bien en las noches, debes depender de un buen carácter. Cuando se le preguntó el secreto de una vida feliz y longeva, al entrenador John Wooden recalcó en su cumpleaños número 90: no existe una almohada tan suave como una conciencia clara. El carácter protege tu talento y te guarda los remordimientos. Por lo tanto, talento más carácter da como resultado una persona extra talentosa. Pon la fórmula del talento extra en acción. No olvides que el talento es un regalo, lo tienes o no lo tienes, pero el carácter es una elección. Si lo deseas, debes desarrollarlo. Aquí está el cómo convertirse en una persona extra talentosa en el área del carácter. 1.
No te rindas ante la adversidad. Para sobrepasar las tormentas de la vida se necesita carácter. Al mismo tiempo, la adversidad desarrolla el carácter. La autora y activista Helen Keller, quien no podía ver ni oír, recalcó: el carácter no puede ser desarrollado fácil o tranquilamente. Solamente a través de la experiencia, de la prueba y el sufrimiento, el alma puede ser reforzada, la visión aclarada, la misión inspirada y el éxito alcanzado. Aquella persona que hace lo que tiene que hacer solo cuando siente ganas de hacerlo o cuando es conveniente, no va a desarrollar su talento triunfal. El fundamento principal del carácter es hacer lo que no quieres hacer para tener lo que quieres. Es pagar un precio más alto de lo que quisieras por algo que vale la pena. Es defender tus principios cuando sabes que alguien va a tratar de derribarte. Cada vez que enfrentes la adversidad y la sobrepases con tus valores esenciales afirmados y tu integridad intacta, el carácter se hace más fuerte. En su primera novela, Un día en la vida de Iván Denisovich, el autor disidente ruso Alexander Solzhenitsyn escribió acerca de Iván Shklovsky, un prisionero político en un campo de concentración de Siberia. En una parte de la novela, Zhukov había sido forzado a construir una pared cuando el clima estaba a 20 grados bajo cero. Al oscurecerse y ponerse más frío, el capataz les da la orden de apurar el trabajo lanzando la mezcla que quedaba sobre la pared, en lugar de ponerla como se debe, y así terminar por ese día. Pero Zhukov no era de esos, escribió Solzhenitsyn, hablando de cómo no aceptó la orden, determinando a terminar el trabajo de manera correcta. 8 años en prisión no iban a cambiar su naturaleza. Él se preocupaba por cualquier cosa de la que pudiera hacer uso. Cada pedacito de trabajo que pudiera hacer, nada debía ser desperdiciado sin una buena razón. El capataz le gritó y luego se fue. Pero Zhukov, y aunque los guardias hubieran traído a los perros para atacarlo, no le hubiera importado. Se quedó revisando el trabajo, escribe el autor. No está mal. Le dio otro vistazo a la izquierda, a la derecha. Su ojo tan exacto como un nivel de carpintero. Estaba bien nivelado. Fue entonces que Zhukov dejó de trabajar. El filósofo y poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe observó: el talento puede ser cultivado en la tranquilidad, el carácter solamente en las corrientes trepidantes de la vida. La ironía es que si no has experimentado la resistencia de una corriente trepidante, cualquier talento que hayas cultivado en la tranquilidad puede que no sobreviva. Si quieres que el talento te lleve lejos, no te rindas cuando llegue la dificultad. No te rindas en medio de la tormenta. No cedas en medio del conflicto. Espera hasta que el problema quede atrás antes de evaluar si es tiempo de cambiar el curso o detenerse. Haz eso y podrás tener más oportunidades para desarrollar tu talento. 2. Haz lo correcto. Hacer lo correcto no es algo que surge de manera natural en nosotros, tal como lo dijo el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Pocos hombres tienen la suficiente virtud de resistir al mismo postor. No obstante, es lo que debemos hacer si deseamos desarrollar la clase de carácter que nos sostendrá. No es fácil hacer lo correcto cuando lo que es malo es más convincente. Molière comentó: los hombres son iguales en sus promesas. Los hombres son iguales en sus promesas, es solo en sus actos donde difieren. La diferencia en sus obras es simple. Las personas de carácter hacen lo que es correcto sin importar la situación.
No es fácil hacer lo correcto cuando trae un costo. No es fácil hacer lo correcto cuando solo tú lo sabrás, pero en esos momentos en los que el carácter de una persona se hace fuerte. El líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., afirmó: la cobardía hace la pregunta, ¿es seguro? El consenso hace la pregunta, ¿es popular? Ese es el punto. ¿Vas a hacer lo que es correcto? Una forma en la que he intentado controlar mi deseo natural de no hacer lo que es correcto es haciéndome unas preguntas, adaptando las preguntas escritas por la experiencia ética de negocios de la doctora Laura Nash. 1. ¿Estoy escondiendo algo? 2. ¿Le estoy haciendo daño a alguien? 3. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de la otra persona? 4. ¿He hablado de esto cara a cara? Y 5. ¿Qué diría mi hijo? ¿Qué diría a mi hijo que hiciera? Si haces lo correcto y si lo sigues haciendo, aunque no te ayude a continuar con tu talento a corto plazo, te protegerá y te servirá a largo plazo. El carácter te desarrolla y te edifica, o tal como dice el doctor Dale Bronner, miembro de la junta directiva de la organización sin fines de lucro EQIP, la honestidad no es algo que haces, la honestidad es quien eres. 3. Controla tu vida. He observado que las personas tienen el carácter más débil. He observado que las personas que tienen el carácter más débil tienden a culpar sus circunstancias. Con frecuencia dicen que una mala crianza, las dificultades financieras, el maltrato de los demás u otra circunstancia los ha hecho víctimas. Es cierto que en la vida tenemos que enfrentar muchas cosas que están fuera de nuestro control, pero también debes saber esto: aunque tus circunstancias estén más allá de tu control, tu carácter no lo está. Tu carácter siempre es tu elección. Las personas no pueden culpar a su carácter por sus circunstancias más de lo que pudieran culpar a su espejo por cómo se miran. Desarrollar el carácter es una responsabilidad personal. No es algo que tú recibes. Debes ganártelo. A ver, otra vez. Voy a tomar un poquito de agua. Recuerden escribirme en los comentarios con qué se quedan. A ver, soy Elmis. Hola, Elmis. Ok, vamos a continuar. Ya casi terminamos. Desarrollar el carácter es una responsabilidad personal. No es algo que tú recibes, debes ganártelo. Comprométete a desarrollar tu carácter porque protegerá tu talento. Cada vez que tomas una decisión basada en el carácter, das un paso más para convertirte en una persona extratalentosa. El proceso comienza cuando decides hacer del buen carácter tu objetivo y dejas de dar excusas. El escritor francés François La Rochefoucauld afirmó: casi todas nuestras faltas son más perdonables que los métodos que utilizamos para esconderlas. El proceso continúa con la determinación de administrar esa decisión cada día. Dios te ha dado un talento, desarróllalo. Tienes una oportunidad delante de ti, prosíguela. Tienes un futuro brillante, ve hacia él. Por encima de cualquier cosa, tienes el potencial de convertirte en una persona de carácter. Continúa sin detenerte. El carácter, más que cualquier otra cosa, te convertirá en una persona extratalentosa. Protegerá todo lo que te importa en tu vida. Talento más carácter. Ejercicios de aplicación. 1. ¿Alguna vez te has dedicado a identificar y escribir cuáles son tus valores esenciales? Si no lo has hecho, deberías. No hay sustituto para tomar lo que podrían ser algunas nociones generales, vagas, y hacerlas específicas y tangibles al ponerlas por escrito. Tómate el tiempo para hacerlo.
puede cambiar tu vida. 2. La mayoría de las personas piensa que la integridad es lo mismo que la honestidad. No obstante, si miras la integridad como la consistencia de los valores, los pensamientos, los sentimientos y las acciones se alinean. ¿Te consideras una persona con alta integridad? Si has completado el ejercicio previo, ya has escrito tus valores esenciales. ¿Cómo se combinan tus pensamientos con esos valores? Piensa acerca de los asuntos intelectuales, morales, políticos o religiosos que son importantes para ti. ¿Qué tal tus sentimientos? ¿Son consecuentes con tus valores y tu manera de pensar? ¿Y qué tal tus acciones? Si necesitas ayuda para juzgar tu consecuencia, pide la ayuda de personas cercanas a ti y que te den su opinión. Si descubres inconsistencias, intenta descubrir dónde yacen las deficiencias. 3. ¿Cómo te medirás en una escala del 1 al 10 o en lo que respecta a la autodisciplina? 10 siendo la calificación perfecta. ¿Es tu nota una nota aceptable? ¿Puede mejorar en esta área? Identifica objetivos específicos que te ayudarán. Recuerda que la autodisciplina es un estilo de vida que debe ser alcanzado. Entre más disciplinado seas en tu área, más te ayudará a ser disciplinado en otras áreas. Cada victoria te hace más fuerte. 4. Anota las veces en tu vida cuando te enfrentes a una gran adversidad. Intenta recordar al menos 10. Escríbelas en orden cronológico. Ahora, junto a cada una de ellas, anota una de las siguientes palabras que denote tu respuesta. Parálisis, escape, evitación, resistencia, perseverancia o victoria. ¿Qué patrón ves? Si tus respuestas no fueron mejorando con el tiempo, ni se alinean con la perseverancia y la victoria, probablemente es que esta es un área de problemática para ti. ¿Cómo puedes mejorar tu actuación en la adversidad? ¿Por medio del trabajo en equipo? ¿Por medio de la salud y el acondicionamiento? ¿Por medio de relaciones más fuertes? ¿Por medio de la consejería profesional? Explora las opciones. 5. Escribe los incidentes, las circunstancias, las elecciones y los hábitos que han creado tu carácter hasta ahora. Escribe una lista de todo lo que se te ocurre. ¿Cuáles de las cosas de esa lista están fuera de tu control y cuáles son el resultado de las acciones que tomaste o de tus decisiones? Si muchas de las cosas de tu lista se deben a circunstancias y otras cosas más allá de tu control, entonces necesitas controlar tu vida mejor. Comienza tomando una decisión cada día que fortalezca tu carácter. Nota, esta clase de elecciones por lo general involucran hacer cosas que no quieres hacer. Listo, ya hemos terminado. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntenme en los comentarios, regálenme un like para que se registre que asistieron y compártanlo, pueden escucharlo, se queda grabado. ¿Y qué les pareció? ¿Con qué se quedaron? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿No? Esa honestidad que hay que tener con uno mismo, ¿no? Y a mí la parte que más me impactó es ¿qué le diría a mi hijo que hiciera? ¡Wow! Además es súper poderoso. Bueno, pues muy bien. Son ahorita ya las 6:48. Pues vámonos a continuar con nuestros hábitos, con nuestra rutina que sigue. Para mí, pues ahorita voy a caminar con mi perro al parque. Caminamos 5 kilómetros, regreso, hago ejercicio, desayuno y ya a seguir trabajando. Y un ratito con la familia también. Bueno, pues besitos, que tengan bonito día. Feliz inicio de semana. Y pues a seguir con sus hábitos, a implementarlos. Recuerden cuáles son los hábitos, que es despertarse antes de las 5:30 de la mañana, leer, bueno, no tanto leer, sino estudiar, una dieta muy saludable, ejercicio, ya lo dije. ¿Qué más?
Bueno, pues vamos a continuar y pues que tengan muy bonito día. Bye bye. Ay, y recuerden que esta sesión de lectura es todos los días entre 5 y 6 de la mañana. Voy a procurar hacer más constante en el horario. Para mí sería genial a las 5 de la mañana, pero bueno, como grabo videos antes de las 5 de la mañana, luego me llevo un poquito más de tiempo, por eso es entre 5 y 6 de la mañana. Pero bueno, pues que tengan bonito día. Bye bye.